damos la bienvenida a este taller llamado Constitución y Derechos, diseñando la sala de máquinas, que organiza en conjunto la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, el Instituto de Asuntos Públicos de esta universidad y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Para comenzar, quiero darle la palabra a nuestra vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Farideh Serán. Gracias, Felipe. Muy buenas tardes. Sean todas y todos muy bienvenidos a este taller. Agradezco en primer lugar, a nombre de la Universidad de Chile, a Roberto Gargarella por aceptar esta invitación y acompañarnos hoy, cuando más que nunca se hace necesario mantener y profundizar el debate sobre nuestra legitimidad, democracia y soberanía. No solo estamos hoy en Chile en un momento histórico decisivo respecto a nuestra Constitución, sino que además nos encontramos en un escenario de deslegitimación de los poderes del Estado, una crisis de la forma de hacer política y en un año de elecciones presidenciales y parlamentarias bajo un nuevo sistema electoral. Como universidad pública no podemos estar ausentes en este escenario y por eso en la rectoría que encabeza el doctor Vivaldi nos hemos propuesto asumir nuestro deber y aportar a la discusión en torno a una nueva Constitución desde una visión académica y de compromiso con el futuro del país. Este taller, que será registrado y subido a nuestro sitio web como un material abierto a la comunidad, se suma a otros importantes esfuerzos como los emprendidos por la Facultad de Derecho, el Instituto de Asuntos Públicos y otras unidades académicas, como la publicación también en revista Anales, la revista académica más antigua de América Latina, del volumen titulado Democracia y Proceso Constituyente, o la recién inaugurada muestra de nuestra sala Museo Gabriela Mistral, que ya algunos de ustedes pudieron ver recientemente, Momento Constituyente del Pueblo a la Ciudadanía, ¿no? y que además invitamos cordialmente al resto de los participantes a este taller para que puedan visitar esta importante muestra. Como Cátedra de Derechos Humanos, alojada en esta vicerrectoría, hemos puesto el foco en este proceso porque entendemos la necesidad de instalar en el debate no solo el mecanismo a través del cual logremos una nueva Constitución legitimada por todos y todas, sino que principalmente su contenido. Seguimos atentamente la fase participativa de consulta e invitamos a distintos actores de la academia y la sociedad civil a debatir sus resultados. Las bases ciudadanas en el panel Derechos Humanos y Nueva Constitución, el debate que viene, que realizamos en el mes de enero, donde pudimos constatar que en las 4 instancias de participación, consulta individual, encuentros locales autoconvocados, cabildos provinciales y cabildos regionales, entre los temas que quedaron siempre priorizados dentro de los 7 más relevantes para las personas está el respeto y protección a los derechos humanos fundamentales. Lo que les invitamos entonces a abordar hoy es aquella complejidad existente para resolver la relación entre derechos humanos y la institucionalidad del poder estatal. ¿Es posible consagrar nuevos derechos en la nueva Constitución? ¿De qué forma se asegura la garantía de aquellos derechos? ¿Tiene la estructura de nuestro Estado la institucionalidad necesaria para ello? ¿Qué lugar tendría la participación ciudadana, el poder popular en este nuevo ordenamiento? Son algunas de las interrogantes que dejo abiertas para dar inicio a este taller. Muchas gracias por la presencia y el aporte de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Farideh. Bueno, la verdad que Roberto no necesita una presentación. Está también precedido la conferencia que dio esta mañana en la Universidad Diego Portales. Sin embargo, para efectos del registro, creo que es necesario de todas maneras decir unas cosas. Roberto Gargarella es sociólogo y abogado, es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y también por la Universidad de Chicago. Es en este momento profesor invitado en la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, pero también está en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesor visitante en una cantidad de lugares que sería muy largo de mencionar, tanto en América como en otros países del norte, y es un autor también de numerosos libros propios y coeditados que también serían demasiado largos de enumerar, y solo voy a mencionar entonces algunos: La Sala de Máquinas de la Constitución,
2 siglos de constitucionalismo en América Latina, editado por Katz en Buenos Aires, que tiene también una versión en inglés. Es coautor de Courts and Power in Latin America and Africa, autor de The Legal Foundations of Inequality, una publicación de Cambridge University Press, y más recientemente, creo, Castigar al prójimo, por una reformulación democrática del derecho penal, entre varios otros trabajos. Entonces, es para nosotros realmente un orgullo poder iniciar esta serie que hemos diseñado en conjunto con la Universidad Diego Portales, en particular con el ICSO, Claudio Fuentes, que está aquí, con el ánimo de mantener viva la discusión, que sea una contribución al debate constitucional, ya que está planteado un cierto proceso con fines inciertos, pero que hay que ir alimentando desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista intelectual público, por ponerlo así. Vamos a contar también con los comentarios de Claudia Hayes y de Patricio Zapata, que vamos a presentar en un momento, y el proceso entonces va a ser así. Nos habla Roberto, comentan Claudia y Patricio, luego tomaremos un pequeño break para un café y aprovechamos de rebobinar todo el sistema de grabación y volvemos entonces para darle curso a esta conversación informal sobre los temas que nos plantea Roberto y que estamos todos interesados, inmersos como estamos en el debate constitucional. Roberto, todo tuyo. Muchísimas gracias, estoy también muy honrado de estar aquí con colegas a los que conozco y aprecio y admiro la labor que hacen, que han hecho. La idea, la invitación que había recibido es así de hacer una conversación informal. Si yo tuviera que dar algunas líneas de temas que me interesaría, digamos, poner sobre la mesa, bueno, tiene que ver con la siguiente, pero otra vez, digamos, de manera informal y con la apertura que discutamos lo que pueda resultar para ustedes más pertinente dentro del área del constitucionalismo, sobre la cual vengo trabajando desde hace tiempo. En todo caso, sí, como introducción, marcar que es un área sobre la que trabajo por un interés que creo que es compartido con muchos de ustedes por la vida pública y por la organización básica de nuestras sociedades, a partir del convencimiento de que no es el constitucionalismo el que digamos, define cómo se vive en sociedad, pero sí que cumple una parte importante, digamos, en nuestra vida y que, digamos, necesitamos que ese constitucionalismo tenga la mejor forma para que en la pequeña porción de influencia que puede tener, digamos, haga el mejor aporte posible. En ese contexto, o sea, asumiendo digamos, la potencia y los límites que son propios del constitucionalismo, hace muchos años que vengo trabajando sobre el constitucionalismo regional a partir de algunas preocupaciones específicas, ¿no? Muchas veces trabajo a partir del enojo, digamos, y yo siento que aún hoy, digamos, estoy con cierto enojo en relación con el modo en que se ha ido desarrollando el constitucionalismo latinoamericano, entre otras cosas porque íntimamente advierto, digamos, la potencia que hay en la creación y modificación constitucional y veo los límites tan estrechos, tan cercanos, digamos, en cómo se desarrolla el constitucionalismo. Como nota a pie de página, digamos, si uno toma el problema más actual de Latinoamérica estos días, bueno, el caso de Venezuela es simplemente una ratificación de lo que está detrás de mi presentación, y es aún un político que desarrolla una práctica, digamos, muy de violencia, apelaciones y de respeto al derecho, bueno, pero hace apelaciones que son centrales al constitucionalismo porque reconoce que allí hay algo importante y que además la ciudadanía local y los extranjeros saben que allí, advierten allí algo importante. O sea, y eso ha sido una constante en toda América Latina, la de los gobernantes, aún los más autoritarios, hacían ese llamado a la Constitución. O sea, reconocemos que allí hay algo importante. O sea, y entonces,
bueno, no es solamente la obsesión de uno como jurista o interesado en el derecho, sino que hay algo, digamos, que reconocemos. ¿Qué es lo que yo creo que reconocemos? ¿Qué es lo que la promesa de la Constitución? Yo creo que es esto del contrato entre iguales, ¿no? Del pacto entre iguales. Y yo creo que por un lado esa promesa de igualdad se ha ido deshonrando de distintos modos. Para decirlo de modo muy veloz, yo veo en la historia del constitucionalismo latinoamericano, digamos, en la que he aprendido mucho, o sea, en la que he encontrado enorme riqueza, veo como dos preocupaciones últimas que estuvieron con nosotros, o sea, en la historia latinoamericana desde un comienzo, y que lamentablemente veo que han sido deshonradas de un modo u otro, ¿no? Las preocupaciones yo lo pondría en términos así más actuales, que no son a lo mejor que lo que se usaban en el momento, pero la preocupación esa doble preocupación por la autonomía individual y el autogobierno colectivo. La idea de la autonomía individual parece como muy abstracta, pero digamos, desde el primer momento nuestros países estaban partidos por cuestiones como qué lugar darle a la cuestión religiosa, qué papel reservar en la relación Estado-Iglesia, qué influencia permitir que la Iglesia tuviera en la educación. O sea, el tema de la autonomía individual, de la libertad individual, de la libertad de pensamiento, de la libertad de conciencia, está con nosotros desde el minuto uno. Como está la idea, que también en términos sofisticados o más abstractos podemos hablar como de autogobierno colectivo, es la idea, digamos, de nos damos nuestras propias leyes, es la idea de taxation without representation, es esa idea de el llamado a alguna manera relevante de la soberanía popular. Y creo que de distintos modos, decía, se deshonraron esos dos ideales. Yo creo que en muchos de los escritos constitucionales del conservadurismo hubo un desafío a ambos ideales por las convicciones de las que partían. Los trabajos que aquí hacía Egaña, los trabajos que hacía Lucas Alamán en México, los trabajos que hacía el conservadurismo peruano, el trabajo que hacían, digamos, las primeras constituciones colombianas de Caro y Ospina, digamos, ese pensamiento era un pensamiento que, por un lado, desafiaba la idea de la moral privada, la libertad de elección en cuanto al proyecto personal, porque asumían que el Estado debía estar comprometido con una visión que podemos llamar de perfeccionismo moral, ¿no? Aquí graficado hasta el extremo con lo que fuera el Código Moral de Egaña, pero digo, simplemente fue una casi caricatura de ese compromiso que muchas de las autoridades centrales de Latinoamérica tuvieron con que el Estado asumiera un papel directivo, perfeccionista si se quiere, en materia de moral privada. Y lo mismo en materia de autogobierno colectivo, digamos, fue claro digamos, en las expresiones centrales de los principales conservadores latinoamericanos, que, bueno, una idea que en distintos modos se siguió manteniendo hasta las dictaduras recientes. El pueblo no está preparado para gobernarse, habrá que educar primero para que luego podamos abrir al voto popular. Yo siempre cito digamos, el que fuera presidente de Ecuador en 1869, García Moreno, ¿no? Frente a la Convención Constituyente, diciendo, bueno, aquí las dos grandes misiones de mi tarea como líder político, y que van a ser las dos grandes misiones de la Constitución que ustedes van a hacer, ¿no? Los dos objetivos que tenemos son el de alinear nuestras instituciones de acuerdo a las creencias, digamos, propias del catolicismo y establecer el orden contra la anarquía. Y esa idea, que es la idea de la cruz y la espada, que es la idea de, digamos, intervención del Estado en cuestiones de moral privada y, digamos, la imposición de la fuerza, del orden a través de la fuerza, son muy centrales en lo que ha sido la historia del conservadurismo latinoamericano. En distintos modos, pero ha sido muy central, digamos, desde el momento
la cruz y la espada, hasta lo que podía estar expresando en su tiempo García Moreno o lo que expresaron los conservadores latinoamericanos en el siglo XX. Entonces, en el conservadurismo yo veo un doble desafío a ese doble ideal, ¿no? de la autonomía individual y el autogobierno colectivo. El liberalismo, yo creo que en su mejor versión en América Latina, presentó proyectos que, a mi entender, honraban o querían honrar, o decían honrar o pretendían honrar, y en muchos casos lo hicieron, y en muchos casos lo hicieron de modo heroico, sobre todo el ideal de la autonomía individual, ¿no? Y cuando se peleaban, cuando las disputas eran, digamos, inclusive en la batalla entre liberales y conservadores, y los liberales, digamos, peleaban por una sociedad nueva que tuviera entre sus valores la libertad, que tuviera libertad de creencias, cuando los conservadores los enfrentaban con la idea de religión o muerto. Bueno, era esa batalla que los liberales como pocos supieron dar. Pero yo creo que el modelo constitucional que los liberales, sobre todo los liberales del siglo XIX, pero no solo, impulsaron, fue un modelo comprometido, insisto, de modo heroico con el ideal de la autonomía individual, pero yo creo que en sacrificio de, o aún al costo de, el ideal del autogobierno colectivo, digamos, y las constituciones liberales fueron en buena medida eso, y si uno lee a Bello, si uno lee a Alberdi, figuras geniales, figuras extraordinarias, figuras heroicas en un punto, pero también ve eso, digamos, ve la disposición al sacrificio de las libertades políticas, de la soberanía popular. Como decía Alberdi, digamos, no es el tiempo, hoy es el tiempo de otra cosa, digamos, es el tiempo de pensar el constitucionalismo de otro modo, luego vendrá la apertura política, luego vendrá la cuestión social, pero no es este momento. Bueno, sin hacer el juzgamiento, lo que digo es que muchos proyectos conservadores en América Latina desafiaron ambos ideales, el de la autonomía individual y el autogobierno colectivo, con sus razones. Yo creo que los liberales fracasaron en su defensa de la autonomía individual por esto, por estar dispuestos a sacrificar de un modo muy severo el ideal del autogobierno colectivo. Y creo que muchos de sus pares republicanos o radical republicanos, creo que hicieron la operación inversa, que en nombre del autogobierno colectivo estuvieron dispuestos a sacrificar la autonomía individual. Si uno piensa, por ejemplo, en muchos de los mejores pensadores que tuvo el antifederalismo norteamericano, digamos, para pensar en pensadores radicales republicanos interesantes, que también fueron muy influyentes en América Latina, había mucho de eso, esa idea de digamos, de reivindicación de la soberanía popular al punto tal que la soberanía popular podía, digamos así, anular la libertad individual. O sea, en el establecimiento religioso, bueno, y curioso porque, digamos, podían llegar a defender, como defendían los antifederalistas norteamericanos, el establecimiento de una religión, no en nombre de que era la religión correcta, sino que era la religión querida por la mayoría o suscrita por la mayoría. O sea, en nombre de la soberanía popular podía sacrificarse la autonomía individual. Y yo me baso en eso para decir que, digamos, como que hay un casillero vacío, que es el de un proyecto constitucional que sepa honrar al mismo tiempo ambos ideales, ¿no? Que muestre un compromiso abierto con ambos ideales, que no esté dispuesto a sacrificar un ideal en nombre de otros. O sea, es para mí curioso que la trayectoria del constitucionalismo latinoamericano siempre estuvo en diálogo con estos ideales y siempre los sacrificó de un modo u otro, ¿no? De un modo más pleno o de un modo limitado, pero siempre fueron sacrificados. Y ese casillero vacío, el casillero de, digamos, reivindicar la soberanía popular y la libertad individual, la moral privada, y, digamos, la soberanía del pueblo, creo que es lo que está ausente. Entonces, ese para mí es un punto de partida y también un ideal regulativo, ¿no? Ese es para mí el ideal del constitucionalismo igualitario al que yo aspiro. En el estudio, no me voy a prolongar demasiado, pero en el estudio que yo he estado haciendo sobre el constitucionalismo latinoamericano contemporáneo, el enojo al que hacía referencia, es el de ver que muchos de quienes han abrazado los ideales igualitarios
desde el siglo XX, lo han hecho como mínimo de un modo muy imperfecto, digamos, porque se han comprometido con ese igualitarismo para expresarlo, para expresar esas aspiraciones, si se quiere, democráticas, igualitarias, participativas, horizontales, cooperativas, solamente en una porción de la Constitución, que es la que tiene que ver con la sección de los derechos, ¿no? Y ahí está como mi disputa con lo que ha hecho parte del pensamiento de avanzada en materia jurídica en América Latina. Esto es inundar a las constituciones de derechos, ¿no? Como si esa fuera la pretensión central de un proyecto igualitario, descuidando, digamos, lo que ocurría en materia de organización del poder, que quedaba normalmente intocado. Esto es, se modificaba de modo sustantivo la sección de los derechos constitucionales, punto de partida increíble, digamos, en este sentido, la Constitución de México, o sea que por muchos sentidos la Constitución de 1917 es extraordinaria, pero también es extraordinaria en lo que no hizo. O sea, México 1917 es notable por lo que hizo, o sea, es la primera vez que una Constitución nacional en el mundo incorpora de ese modo derechos sociales, pero es tan notable por eso como es notable por lo que no hace. Y lo que no hace es modificar de modo acorde la organización del poder. Y es así, se ha convertido en la marca de identidad del constitucionalismo latinoamericano. Esto es, constituciones extraordinariamente generosas en materia de derechos que mantienen intocada una organización del poder al estilo de lo que era el viejo siglo XVIII, el último siglo XVIII, el centro del siglo XIX en América Latina, que eran constituciones basadas en una democracia estrecha, en una democracia restringida, en una democracia elitista. Entonces, seguimos arrastrando hoy organizaciones del poder muy basadas en esa vieja concepción democrática elitista, organizaciones del poder a la vieja usanza, ¿no? Al estilo siglo XVIII, y listas de derecho al estilo siglo XXI. Si uno mira el último, digamos, la última oleada del constitucionalismo regional, o sea, los últimos años del siglo XX, comienzo del siglo XXI, ve ese proceso intensificado, reafirmado y digamos, exagerado. Por eso es que yo llamo al nuevo constitucionalismo un constitucionalismo demasiado viejo. O sea, porque lo que se llama nuevo es en realidad, digamos, la versión exagerada de la que ya se hacía a comienzo del siglo XX. Otra vez, la idea del reforzamiento extraordinario de las listas de derechos, por ejemplo, en este último caso, con listas de derechos humanos. El caso de la Argentina es, si le quiere, un caso de la exageración hasta el extremo, que es todos los derechos humanos que había suscrito Argentina hasta ese momento pasan a tener estatus constitucional, todos. Esto es como si todos los derechos que circularan en el mundo, que fueran imaginables, que fueran verbalizables, que fueran expresables, allí iban a estar en la Constitución argentina. ¿Qué se hacía mientras tanto con la organización del poder? Nada. Quedaba tan limitada como en el primer minuto. Y entonces tenemos, si uno mira la doctrina constitucional interesantísima latinoamericana en todos estos años, ve infinidad de textos sobre el enforcement de los derechos sociales, la puesta en marcha de los derechos sociales, la similitud, la equiparación entre derechos sociales y derechos, digamos, de primera generación, digamos, la intervención judicial. Pero está todo muy bien, pero es como que nos ha pasado por adelante el elefante de la organización del poder y no lo hemos querido mirar. Digamos, y es esto de ver a cantidad de colegas extraordinarios usando lo mejor de sus energías en las convenciones constituyentes en las que han tenido oportunidad de participar en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Colombia, y toda la energía puesta en cómo incorporar nuevos derechos. Yo siempre cuento la misma anécdota de cuando me tocó visitar la Convención Constitucional de Ecuador en Montecristi. Yo había sido invitado como experto en participación popular y entonces me mostraron lo que luego se convertiría en Constitución ecuatoriana, que era, digamos, lo que llamaba la nueva rama del poder, que era toda la rama participativa, una cantidad de derechos infinitos, digamos, de la participación popular.
Y uno ingenuamente, yo le decía, pero esto es extraordinario, pero asumo que modifican de modo acorde la parte de la organización del poder. En absoluto, o sea, era además inclusive como un balde de agua fría. ¿Cómo vas a pensar una cosa semejante? Esto es la idea de que podía ser compatible derechos de participación extraordinario en un mundo de la concentración del poder. O sea, eso es obviamente contradictorio. Es obviamente poner una parte de la Constitución en tensión con la otra. O sea, es desde el arranque poner a las dos partes de la Constitución enfrentadas entre sí, con un resultado que iba a ser evidente. O sea, cuando en Ecuador, con independencia de Correa o de la persona, el nombre y apellido que sea, cuando la sociedad civil quiere poner en marcha los increíbles derechos participativos que se incorporan en la Constitución, reciben sistemáticamente un veto presidencial, pero eso es independiente de la biografía de Correa o de quien sea. Hay un punto estructural y era obvio que no puede una Constitución al mismo tiempo ser la Constitución de la participación popular y la concentración del poder. O sea, una cosa se lleva mal con la otra, las dos cosas al mismo tiempo no pueden pasar. Y entonces tenemos ese riesgo que estamos creando nosotros como diseñadores constitucionales. Entonces, esa es un poco la fuente de mi disconformidad, digamos así, con el constitucionalismo latinoamericano, con la doctrina también constitucional latinoamericana, y eso lo que me lleva a pensar esto, de que como doctrinarios, como teóricos del derecho, digamos, parte de la responsabilidad es nuestra, porque, digamos, yo creo que hemos pensado menos y menos bien, digamos, de lo que necesitábamos hacerlo. O sea que parte de la falta es nuestra. Por supuesto que muchas de estas constituciones se hicieron así, simplemente por compromisos políticos o por digamos, mucha parte de la doctrina simplemente, bueno, digamos, trabajando con el poder de turno, pero en todo caso, digamos, para quienes nos hacemos el planteo de qué es lo mejor que podemos esperar, qué es lo mejor que podemos demandar de las constituciones, bueno, necesitamos pensar, digamos, de un modo más completo, más crítico, el desarrollo constitucional. Entonces, eso me parece que hay una tarea pendiente, que no es simplemente lo que no teorizamos, sino lo que teorizamos mal, ¿no? Lo que pensamos poco críticamente. Entonces, nada, yo usé la metáfora esta de la sala de máquinas de la Constitución para graficar el problema de cómo, digamos, en nuestra reflexión constitucional sigue, digamos, conviviendo pacíficamente con esa situación de la organización del poder, de las palancas del poder constitucional cerrado. Por supuesto que la sala de máquinas es una metáfora que habla en sentido específico de la Constitución, pero por supuesto que la sala de máquinas un poco yo la pienso en términos como lo podría pensar Rawls cuando habla de la estructura básica de la sociedad. Pero bueno, en todo caso, la Constitución tiene un papel importante allí que jugar. Entonces, eso, yo creo que para quienes estamos comprometidos con un proyecto constitucional igualitario, digamos, hay mucho terreno sobre el cual tenemos que trabajar, desafiando, digamos, ideas muy instaladas, ya sea porque para muchos de nuestros colegas sigue siendo central, digamos, la reflexión exclusivamente sobre cómo incorporar derechos y cómo ponerlos en marcha, siguen descuidando la cuestión de la organización del poder, o, digamos, siguen pensando que, yo creo que también equivocadamente, pero ese es un problema más diferente y también muy importante, digamos, siguen pensando que en una sociedad desigual la única manera de transformar la desigualdad o de confrontar la desigualdad es con el poder concentrado, ¿no? Y esa es también una idea que yo no sé si la experiencia cubana o quién, digamos, pero que ayudaron a popularizar en todos lados y también o especialmente en América Latina. Entonces eso, creo que merece que pensemos más críticamente sobre qué es lo que queremos, cuál es nuestro ideal regulativo, ¿no? Y cuáles son los obstáculos. Y una sugerencia al respecto es eso, que parte del obstáculo está en la misma estructura constitucional que hemos diseñado, ¿no? O sea que parte de la resistencia de lo viejo es la que explica la dificultad de las novedades que incorporamos en la Constitución para tornarse novedades vivas. Eso. Muchas gracias, Roberto, por esta desafiante invitación a reflexionar, que es tan oportuna realmente en el momento en que estamos de debatir una nueva Constitución, en que se ve, se observa que está lleno de
postura sobre derechos y ampliación de derechos y menos sobre la sala de máquinas. Entonces, ¿cómo apuntalarle a la sala de máquinas? En este momento tu reflexión es de una enorme ayuda. Entonces, vamos a continuar con el comentario de la profesora Claudia Hayes. Hemos escuchado su exposición sobre esta historia constitucional que sienta las bases de la desigualdad en América Latina, que establece los fundamentos legales de la desigualdad, como dice él en su libro, con estas corrientes conservadoras, liberales y radicales, y esta tensión entre el ideal liberal de autonomía y un ideal quizá más republicano de autogobierno, ¿verdad? Creo que esa reflexión es muy pertinente a lo que nos ha planteado este taller. O sea, la Cátedra de Derechos Humanos se planteó 3 preguntas para este taller en torno a la relación entre los derechos humanos y la institucionalidad del poder estatal. Y justamente de lo que ha hablado el profesor Gargarella es de la relación entre derechos en general, y ahí están los derechos humanos, y la institucionalidad del poder estatal, que correspondería a la parte de la sala de máquinas, ¿verdad? Cómo esa institucionalidad interactúa con los derechos. Y entonces la cátedra proponía 3 preguntas. Se preguntaba primero si el catálogo constitucional es suficiente para garantizar los derechos humanos. Yo creo que la respuesta que da el profesor Gargarella en su exposición claramente señala que no es suficiente un catálogo constitucional para garantizar los derechos humanos si es que no va acompañado de una reestructuración del poder, de una reorganización del poder. Y hay numerosos ejemplos de cómo los derechos, por ejemplo, derecho a la manifestación o derecho a las demandas de los pueblos originarios, se contraponen cuando esos pueblos originarios salen a protestar en función de esos 2 derechos y los poderes ejecutivos deciden suprimir la protesta, ¿no? En función de su poder de estado de excepción, por ejemplo, como ocurrió en Perú más o menos recientemente. Entonces, claramente yo creo que esta mirada del constitucionalismo dice que no es el catálogo constitucional suficiente para garantizar los derechos humanos y tampoco los derechos sociales, los derechos en general. ¿Cuál es la relación entre las instituciones del poder estatal y los derechos humanos en el constitucionalismo actual? Bueno, ahí está de nuevo esta idea de que en realidad son las relaciones de poder expresadas en las instituciones lo que determina la efectividad de los derechos, la capacidad de dar cumplimiento a esos derechos. Y el tercer punto, en realidad, en lo que deberíamos estrujar al profesor Gargarella quizá después del break, dice qué sugerencias se podrían plantear para que la discusión constitucional resuelva de buena forma este tema. Esa es la pregunta, digamos, cómo resolver esta tensión que tenemos entre las 2 partes de la Constitución. Entonces, ¿qué nos dice el argumento del profesor Gargarella sobre esta tensión a la política chilena de hoy? Yo creo que este argumento, que es un argumento general al constitucionalismo latinoamericano, es muy importante al momento que estamos viviendo en Chile y al debate constitucional como se ha dado en el último tiempo. El argumento lo que plantea, en términos generales, es una contradicción, ¿verdad? Una constitución esquizofrénica. O, en términos estéticos, como ahora dijo, que tenemos una cosa vieja del siglo XVIII, que es el orden de la organización del poder del siglo XVIII, con derechos estilo siglo XXI, o sea, una decoración kitsch. Tenemos cosas del siglo XVIII mezcladas con cosas del siglo XXI que no combinan, que no juntan ni pegan. Y esa contradicción se da entre la sección orgánica y la sección dogmática de la Constitución, o entre el catálogo de derechos de este constitucionalismo progresista y el hiperpresidencialismo que viene de antiguo, y que además no solo se mantiene, sino que se agudiza. O sea, las reformas incluso incrementan los poderes presidenciales. Y en tercer lugar, esta misma dicotomía se podría plantear como agendas de derechos humanos, de derechos sociales, de inclusión, de protección de minorías, que son estas promesas del constitucionalismo reciente, versus lo que se mantiene, que es la protección básicamente del derecho de propiedad y de la capacidad de los privados para hacer negocios con aportes públicos, pero con la menor intervención y menor regulación posible, que es la situación que tenemos hoy en Chile, de mucha promesa de derechos, pero finalmente un sistema de acceso a bienes públicos que está mediada por la privatización de servicios sociales y que ha sido llamada finalmente abusos, ¿verdad? Cuando la gente habla de los abusos del sistema en Chile, se refiere a los problemas que se dan en el acceso a servicios como previsión, agua, energía, carretera, salud, educación, cárceles y un larguísimo etcétera, donde se ve que efectivamente los privados acceden a los recursos públicos para la provisión de esos bienes públicos, pero se mantiene la menor regulación posible y la menor injerencia posible del Estado en
regular esos servicios, ¿verdad? Entonces hay una contradicción entre el catálogo de derechos, la sala de máquina de esto que el profesor Gargarella llama el quinto periodo del constitucionalismo latinoamericano, o sea, el constitucionalismo de tercera ola, desde los 90 en adelante, de las democratizaciones, que replica las características del proceso político antiguo, ¿verdad? Y eso genera una especie de gatopardismo, de que cambien los derechos para que se mantenga el poder. Y tenemos este problema de derechos declarativos a la igualdad, a la inclusión, ¿no? Unas agendas muy, no sé, políticamente correctas, que suenan muy bien, pero eso acompañado de la política como siempre, politics as usual, así totalmente elitista, entre cuatro paredes. El proceso constituyente chileno yo creo que adolece justamente de esa contradicción. Hemos tenido, por ejemplo, en la fase participativa del proceso constituyente una participación expresiva que fue muy emocionante para todos los que participamos en los encuentros locales autoconvocados. Yo participé en 12, que muchas personas de esta mesa estuvieron muy motivadas por el proceso constituyente, es algo que entusiasmó mucho, que generó mucha expectativa, que nos permitió además conversar de cosas en las que Chile no se hablaba hace mucho tiempo, hablar de política sin estar peleando, digamos, hablar de política de la gran política, ¿no? de política como las normas de la convivencia común. Pero al mismo tiempo esa expresión, ese momento como catártico de la sociedad chilena donde muchísima gente se juntó en estos encuentros a conversar y se dieron situaciones que no se habían dado, digamos, por lo menos en la historia reciente de Chile. Esa dimensión expresiva no vinculante de la etapa participativa se contrasta con un proceso institucional aislado, con que viene la fase institucional que parece totalmente separada de ese proceso participativo. O sea, se acabó el proceso participativo y ahora parece que viene esta fase institucional que es de nuevo a puerta cerrada, de nuevo con los mismos de siempre, de nuevo con el Congreso como está, digamos, con el Congreso que además ha sido elegido con el binominal, que tiene muy escasa legitimidad, a pesar de que es cierto que la idea de que el próximo Congreso va a ser elegido con un sistema más proporcional podría cambiar un poco esa situación. Pero de alguna manera quiero decir que yo estoy segura, o sea, mi pregunta es, yo estoy segura que hay muchas personas que trabajaron en el proceso constituyente, muchas personas de la nueva mayoría que honestamente quieren una nueva constitución, incluso les gustaría que hubiera una asamblea constituyente. Entonces, ¿qué pasa? Que seguimos reproduciendo esa dinámica. ¿Qué pasa? Que parece haber como una especie de autopreservación de la forma en que funciona el poder, una dinámica del poder que dificulta el cambio constitucional. Entonces, la pregunta respecto de esto es, quizá, ya entrando al área chica, a la parte más estratégica, cómo aumentar los costos políticos de cara a la ciudadanía de mantener esta contradicción en el tema constitucional. La encuesta CADEM, bueno, hay muchas otras encuestas, pero esta es la que encontré, ha mostrado que la ciudadanía, a la gente cuando le preguntan, en general, ¿usted diría que este proceso de cambio a la Constitución es un tema para los chilenos y el país en general? Bastante prioritario. En octubre del año 2015 había un 51% que lo consideraba muy prioritario. En abril del 2017 es un 68% de las personas que lo consideran muy prioritario, casi el 70% de la gente. Los que lo consideran poco o nada prioritario han bajado del 26% en octubre del 2015 al 15% en 2017. La gente, hay muchos, por ejemplo, parlamentarios o personas de derecha que no consideraban que esto era un tema relevante, que hoy día están hablando del cambio constitucional, y no solo de reforma, incluso hablan de una nueva constitución. Personas de la derecha más liberal, pero Joaquín Lavín hizo una campaña contra Lagos diciendo que los cambios al sistema político no eran los problemas de la gente. Hoy día no hay nadie en el espectro político que diga que estos no son los problemas de la gente, porque están las encuestas, no porque no quieran, digamos. O sea, ha cambiado el sentido común, ha cambiado el debate en Chile, y entonces la pregunta es cómo aprovechar esa situación para tratar de establecer un puente entre estas dos dimensiones, tratar de superar esta contradicción y aumentar los costos de la retórica de ampliación, inclusión, igualdad versus lo mismo de siempre. Voy a aprovechar el final de mi intervención para pasar un aviso. El lunes en este mismo edificio vamos a inaugurar un observatorio del proceso constituyente en el que ha colaborado el Instituto de Asuntos Públicos.
que es de la Fundación de Red de Estudios para la Profundización de la Democracia y con apoyo de la Fundación FOR. Y el objetivo de ese observatorio es dar visibilidad a los debates constitucionales que se están dando en Chile y al debate no solo de los proyectos de ley que se están viendo hoy día, como por ejemplo la reforma del capítulo 15 o la modificación del quórum de las leyes orgánicas que se está discutiendo ahora en el Congreso, sino la discusión pública y además tratar de ponerlo disponible en inglés en un sitio web para que las personas que están mirando el proceso chileno desde fuera también puedan participar en la discusión, también puedan opinar y tengamos un debate un poco menos aislado y provinciano. Muchas gracias. Comenta ahora Patricio Zapata. Comienzo agradeciendo al Instituto de Asuntos Públicos, al Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Diego Portales, a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones por organizar esta actividad y por invitarme. Realmente hablo lento, voy a hablar bien rápido porque tengo muchas cosas que me gustaría compartir y quiero ser breve. Primero, para mí estar acá es un tremendo déjà vu, porque fue en esta misma sala que durante todo el año pasado, durante 40 lunes, sesionó el Consejo de Observadores, por gentileza del doctor Vivaldi, y fue en este mismo espacio físico que un grupo, no todo lo plural que debió haber sido, pero razonablemente plural, donde habían jugadores profesionales de fútbol, artistas, como ustedes saben, abogados, constitucionalistas, comunicadores sociales. Intentamos hacer una contribución para que hubiera una buena conversación, una conversación honesta, abierta, como creo que la hubo. Así que para mí es una coincidencia muy feliz que nos estemos reuniendo acá, digamos. Fue un año completo de compromiso. A ver, la invitación que viene haciendo el profesor Gargarella hace varios años ya, a que pensemos en nuestros problemas con una mirada continental, a que identifiquemos los factores comunes y después veamos cuáles son las especificidades. La verdad es que es increíblemente útil para aprovechar de la experiencia. A mí me pasa lo siguiente, yo estoy absolutamente de acuerdo hace mucho tiempo que hemos descuidado lo que él llama la sala de máquinas. Yo tengo muy fresco el recuerdo de una conversación en el Departamento de Derecho Constitucional de la Católica, éramos 25 profesores, y la rectoría le pidió a los profesores de Derecho que pensaran qué curso de Derecho debíamos ofrecerle a los estudiantes de otras carreras para que lo pudieran convalidar. ¿Cuál era el curso más interesante que nosotros podíamos ofrecerle a un estudiante de periodismo, de arquitectura, de medicina? Y uno a uno, los profesores de la facultad del Departamento de Constitucional empezaron a competir en hipérbole de por qué tenía que ser el curso de Derechos. Porque los derechos son lo más importante. Tengamos claro, el discurso y la retórica de los derechos no es solo tan hegemónica en la izquierda, también lo es en la derecha. Los profesores que así se excitaban eran más bien profesores conservadores de la Universidad Católica, no eran luchadores de los derechos humanos de la Vicaría de la Solidaridad. Pero yo no escuchaba hipérbole, porque la dignidad de la persona humana, los derechos. El último en hablar fue el más viejo, en esa época todavía, que era don Alejandro Silva Bascuñán, que murió a los 101 años, y don Alejandro dijo, no, el curso más importante, el curso que nosotros tenemos que llevarle a los jóvenes de otras carreras, es el curso sobre cómo funcionan nuestras instituciones republicanas. Cómo funciona bien, regular o mal el Congreso. Cómo funciona bien, regular o mal el gobierno local, la presidencia. Pero en los tiempos del neoconstitucionalismo, en los tiempos de la euforia retórica, eso lo perdemos de vista muy impresionantemente, lo perdemos de vista. Pero traigo esa anécdota a colación para que vean que es un problema bien transversal. Porque yo creo que cuando Roberto se refiere a esos muchos colegas suyos que aparecen quizá ensimismados, monotemáticamente, debe estar pensando, me imagino, más bien a profesores progresistas, digamos. Yo quiero decir que ese mismo problema a veces uno lo observa en círculos conservadores, más allá de lo que uno puede pensar sobre la fidelidad o no del discurso.
Ahora, a mí me gustaría que, ojalá pudiéramos, en la segunda ronda, y me encantaría escuchar a Roberto, que aterrizáramos un poquito cuando hablamos de sala de máquinas, de qué tipo de cosas estamos hablando. Porque yo por lo menos me sentiría poco satisfecho si fueran algunas de las cosas que él ha mencionado. Él cita en este libro y uno de los artículos que nos entregaron para preparar esta conversación, algunas cosas que han ocurrido en Colombia recientemente o a propósito de la forma en que se puede poner en movimiento la sala constitucional en Costa Rica, que efectivamente le permiten a más personas, a personas que pertenecen a grupos más marginales o más marginados, entrar, dice, asomarse, tocar la puerta de la sala de máquinas y decir hola, o entrar un ratito. A mí lo que me pasa cuando pienso en la sala de máquinas, yo pienso en dos cosas que para nosotros en Chile son re importantes. Una, la descentralización política, en la que estamos claramente mucho más atrás que el resto del continente. No es que el resto del continente esté mejor que nosotros, no es que funcione demasiado bien el regionalismo o el federalismo en Brasil, en Argentina, o el regionalismo en Perú, ¿no? Pero nuestros niveles de concentración territorial son simplemente únicos. Y el Congreso. Yo quería simplemente proponerle una pequeña reflexión sobre el Congreso. Porque el problema no es el presidencialismo, el problema es el gobiernalismo, no sé cómo llamarlo, porque nosotros nos quejamos de que el presidente en Chile tiene mucho poder, pero en Francia Pierre Rosanvallon se queja de que el gobierno tiene mucho poder, y los alemanes se quejan que Angela Merkel tiene mucho poder. Los gobiernos tienen mucho poder, por una serie de razones. Entonces, a mí no me convence mucho que la solución de resolver eso sea pasar del presidencialismo al semipresidencialismo o al parlamentarismo, si vamos a seguir teniendo unos gobiernos monstruosos. Para el presidente, para Erdogan en Turquía o Putin en Rusia, es un día presidente y un día primer ministro. Y da lo mismo. Ese no es el tema, es la concentración en el gobierno. Y ambos, Putin y Erdogan, se han pasado de un cargo a otro. Entonces, seguir pensando que el problema es que necesitamos un primer ministro en Chile y con eso vamos a resolver el problema de la concentración del poder me parece un error. El Congreso jugó un papel muy importante en la historia política chilena. Fue un factor y un foco de progreso y de conquista de derechos. A diferencia de lo que ha pasado en otros países donde hay una Corte Suprema que saca un fallo importante, Brown versus Board of Education, un tribunal español que echa abajo legislación caduca y obsoleta sobre derechos sexuales o sobre la igualdad o sobre hijos legítimos y ilegítimos. Aquí en nuestro país ha sido el Congreso, una y otra vez, desde las leyes sociales del principio del siglo XX a las leyes de reforma agraria, ha sido el Congreso. ¿Cómo repensar un rol para un Congreso más robusto que cumpla esa función en los tiempos que corren? Donde parece cada vez más difícil pensar en eso. Hay signos alentadores. El Economist, y estoy apurándome lo más que puedo, el Economist de hace un mes llamaba la atención sobre el fracaso, decía, de las institucionalidades y las asambleas legislativas latinoamericanas por reclutar o convocar a jóvenes líderes sociales, a jóvenes combatientes sociales o jóvenes intelectuales públicos, que para ellos simplemente no era una opción, ni en México, ni en Perú, ni en Argentina, ni en Brasil. Y llamaba la atención que en Chile hubiéramos logrado que muchos de los jóvenes que se destacaron en la lucha social el año 2011 entraran al Parlamento y pudieran entrar al Parlamento. Y no pienso solamente en los de izquierda. O sea, hay una posibilidad, pero claro, ¿cómo se hace eso en los tiempos que corren? Y aquí la última idea. Claro, el Parlamento tiene que hacer un ajuste muy brutal. El liberalismo político construyó un conjunto de prácticas, un conjunto de hábitos, de costumbres, que permitió que el Parlamento ocupara un lugar central en la política. La política democrática se suavizó por la influencia moderadora de la representación liberal, y vino Edmund Burke y dijo, ustedes me eligen, pero no soy un mandatario de ustedes, yo delibero y razono. Y todo parece indicar que la política democrática está volviendo a tener la crudeza, la rudeza de la democracia ateniense. A mí siempre me pienso, la política democrática de la Atenas del siglo VI a.C. era brutal.
si te iba mal, el ostracismo, todos los grandes caudillos democráticos, Temístocles, Milcíades, Pericles, o pasaban arrancándose o volvían un rato, era muy ruda la política. Todo lo que nosotros vemos en términos del bullying, de la funa, de la rabia, del escracheo, el no respeto por... Eso no es necesariamente malo, no es necesariamente malo, es algo más directo, es algo más... Pero claro, el Parlamento como institución aparece tan desfasado, y nos permitimos incluso a veces entre nosotros mismos hablar del Parlamento con desprecio. Hablamos de la cocina. La cocina es la expresión que usamos en Chile para referirnos a una cosa aparentemente oscura en que hay unos pocos iniciados, privilegiados que deciden por el resto. No valoramos lo que significó haber cambiado el sistema binominal. No observamos. Es un logro realmente trascendental. Va a permitir que el próximo Parlamento tenga muchas más mujeres, va a asegurar eso, romper contra todas las resistencias de los clubes de Toby, va a permitir que haya una pluralidad política mucho mayor que la que tuvimos durante 25 años del gris, del binominal. Pero si no invertimos en el Parlamento, si lo estamos constantemente despreciando, estamos agregando una dificultad adicional a la que ya tiene. O sea, si vamos a pensar en sala de máquinas, yo quiero que hablemos concretamente, vamos a hablar de gobiernos regionales más autónomos, vamos a hablar de un Congreso más fuerte. O sea, la gente que supo de esto y entendió de esto, Madison, Jefferson y Hamilton, hablaban de esas cosas, digamos. Esa era la discusión de la sala de máquinas. Entonces yo me encantaría escuchar de Roberto, pensando un poco el tipo de cosas que él cree que pueden contribuir a que tengamos un progreso constitucional, unos derechos más fuertes, unos derechos más arraigados, y si él piensa que los parlamentos todavía tienen una oportunidad o derechamente hay que pensar que son parte del museo nomás. Gracias, muchas gracias. Tomo una línea común a ambos que es el pensar en un poco las tuercas y tornillos, digamos, de qué cosas podemos hablar en la práctica si estamos interesados en cambios en la sala de máquina. Como son temas en los que vengo trabajando hace mucho y que me entusiasman mucho, podría hablar horas, así que tengo que contenerme. Pero digamos, sobre todas las piezas de la Constitución a mí me gustaría decir cosas. Un criterio general es que es... Bueno, primero, el criterio general del criterio general. O sea, creo que hay principios con los que pensar la reorganización. El criterio de la sala de máquinas a mí me importa, como me importa, digamos, la afirmación de ese doble principio de autonomía individual, autogobierno colectivo. Yo creo que un constitucionalismo igualitario tendría que orientarse en líneas de lo que hoy se llama, digamos así, como constitucionalismos más orientados al diálogo, y hay mucha experiencia, mucha práctica interesante que ha ido apareciendo aquí y allá en esa línea, ¿no? Por ejemplo, audiencias públicas, por ejemplo, digamos, procesos de consulta obligatoria a grupos particularmente afectados. Un poco lo decía esta mañana, sin embargo, yo soy un enorme entusiasta del camino de un constitucionalismo más dialógico, pero al mismo tiempo, digamos, trato de no ser ingenuo y por eso soy un poco escéptico sobre estas experiencias de las cuales soy entusiasta, porque me parece que, otra vez, por una cuestión de la estructura constitucional, creo que, y es un poco lo que decía hoy a la mañana también, nuestra estructura constitucional, al menos en su mejor versión, tuvo éxito en algo que fue, lo que yo diría, contener la guerra civil, canalizar institucionalmente la guerra. Y yo creo que ese fue un gran mérito del constitucionalismo, digamos, americano, pensando también en el norteamericano. Pero una cosa es construir un sistema institucional para exitosamente evitar la guerra, y otra cosa es tener instituciones que favorezcan el diálogo, ¿no? Y yo creo que, o sea, pensando en la Constitución a la luz de una idea de democracia no elitista, distinta, si se quiere, deliberativa, digamos, el camino hacia un constitucionalismo dialógico exige otras instituciones, ¿no? Y hoy me parece que tenemos instituciones que han, en el mejor de los casos, servido a un propósito importantísimo, que es tratar de reconducir la guerra institucionalmente, pero ese propósito importantísimo, sobre todo en un momento,
es muy lejano, es un camino muy distinto del camino de un constitucionalismo e instituciones destinadas a favorecer el diálogo. No tenemos instituciones, tenemos instituciones que lo desalientan. Entonces, las experiencias dialógicas que nos encontramos en el camino, pongamos estas audiencias públicas que en muchos casos en Colombia, en Argentina mismo, se han desarrollado muy bien, a mí no me generan mayor esperanza porque veo que son finalmente totalmente discrecionales. La Corte colombiana como la Corte argentina, cuando quieren convocan estas audiencias, cuando no quieren no las convocan, no sabemos por qué las convocan, por qué no las convocan, qué hacen con lo que fue convocado, cómo se traduce eso luego en las decisiones, qué toman y qué no toman de lo que ocurre en las audiencias. Entonces es esto, el resultado es, seguimos siendo, en este caso como en muchos otros, dependientes de la buena voluntad y la discrecionalidad de quienes toman la decisión. Entonces, yo creo que lo mismo uno puede pensar en cómo fue aquí el proceso, digamos, de creación de la Asamblea Constituyente o de la convocatoria de la Asamblea Constituyente. O sea, hablábamos recién, yo creo que otra vez, lo que sí en un sentido el extraordinario éxito de ese proceso, a pesar de un montón de obstáculos que haya habido, el nivel de convocatoria que ha habido, digamos, en torno a ese proceso constituyente o de esa convocatoria constituyente, bueno, digamos, muestra la vocación cívica que hay, la disposición cívica que hay para intervenir en este tipo de cuestiones. Ahora bien, me parece que en este caso, como en los otros casos que mencionaba, como el de las audiencias públicas, bueno, tenemos que son procesos que siguen dependiendo muy decisivamente de la discrecionalidad y de la buena voluntad de aquellos que la convocan. Entonces, ojalá que sepan usar bien estos asuntos, ojalá que tengan a bien disponer de lo que hemos dicho, ojalá que lo tomen en serio, pero no es ese el modo en que, digamos, en una comunidad de iguales tenemos que manejarnos, ¿no? Entonces, seguimos siendo, en el mejor de los casos, digamos, estando dependientes de lo que es la buena voluntad y la discrecionalidad, ¿no? El que convoca tiene la posibilidad de cerrar la misma llave que abre. Entonces, abre cuando quiere, cierra cuando puede, y eso es inaceptable en términos de una creación horizontal y en un diálogo horizontal. Luego, habría mil cosas para decir, digamos, de cada institución. 2 o 3 apuntes, digamos, a vuelo de pájaro sobre temas que requieren muchísimo más y sobre el cual me gustaría hablar en algún momento más. Sobre la crítica al hiperpresidencialismo. Para mí es fundamental, pero el único punto que haría por el momento, de lo mucho que me gustaría decir, es el mundo institucional no merece ser dividido entre presidencialismo y parlamentarismo. Hay vida más allá del presidencialismo-parlamentarismo. En línea un poco con lo que también señalaba Patricio, que es, yo creo que el problema principal es la ruptura, el desvínculo entre ciudadanos y representantes. Entonces, el cambio que tú decías, digamos, la crítica al gubernamentalismo, así, yo voy en esa dirección, o sea, pienso en esa dirección también, porque es, si pasamos de presidencialismo a semipresidencialismo, parlamentarismo, bueno, yo creo que va a ser el mismo producto con aroma diferente, para decirlo de algún modo. Digamos, va a ser el mismo problema. Yo voy a preferir siempre formas más parlamentarias que más presidencialistas, pero creo que, digamos, hay que aprender y tenemos que fijarnos que el mundo no se divide, el mundo institucional, en presidencialismo y parlamentarismo. Una nota sobre la cuestión judicial. Yo creo que ahí también se juega algo demasiado crucial. A mí me entusiasmaron, digamos, simplemente algunas medidas que se tomaron en Colombia o en Costa Rica, porque mostraron que era posible operar de un modo interesante sobre la sala de máquinas, por ejemplo, facilitando los mecanismos a través de los cambios en el standing, la legitimidad, etcétera, de acceso a la justicia, pero, digamos, no es que la esperanza me pasa por allí, digamos, lo que veo simplemente es, eso muestra que hay cosas que se pueden hacer y que tienen sentido en la sala de máquinas, que se han llevado adelante aún en Latinoamérica y han andado bien, pero digo, esa es una pequeñísima porción de lo que debería ser una modificación. A mí, digamos, tradicionalmente me ha preocupado mucho el papel preponderante que tienen los tribunales en la interpretación constitucional. Y sobre eso, digamos, me preguntaban en qué ando escribiendo, algo de eso tiene que ver, digamos, yo creo que no puede ser que la interpretación constitucional siga estando capturada del modo que está capturada por los tribunales. Y eso es algo que insistiría a nivel local e insistiría también a nivel internacional. O sea, otra vez, otra de los nuevos mitos, digamos, otro de los nuevos ídolos del progresismo latinoamericano son los tribunales internacionales, pero otra vez,
basados en la discrecionalidad, porque ocasionalmente algunos tribunales han decidido del modo en que uno querría que decidan. Entonces, otra vez estamos colgados en la buena voluntad de un instituto que un día nos puede favorecer y mañana, digamos, nos va a tomar la decisión en contra. Entonces, otra vez, yo creo que no es el modo de pensar la interpretación de la Constitución o la interpretación de la Convención Americana. Estas son cuestiones que nos corresponden a todos, que nos involucran a todos, y la idea de que eso quede capturado o encapsulado en un grupo, por más buena gente que sea, no, o sea, es la enseñanza de Madison. Madison decía, asuma que quienes ocupan los cargos públicos son demonios. Usted lo está asumiendo en cambio que son ángeles. No, piense lo contrario, lo que va a tender a ocurrir es lo contrario. Sobre la crítica a los tribunales, no porque los tribunales sean buenos o malos o que estén compuestos de buenas o malas personas, sino porque, digamos, los temas de los que trabajan, que tienen que ver con cómo se interpreta la Constitución, son temas que nos involucran a todos y en los cuales todos tenemos que tener digamos, una intervención más activa. Una cosa sobre la camisa realmente, y es que, digamos, pensando sobre el Congreso, mi impresión es como que ha quedado como una chaqueta o una camisa chica, digamos. Yo creo que es una institución que típicamente ha sido pensada como en el producto del siglo XVIII, digamos. Como decía mi profesor Adam Przeworski, la carencia de imaginación institucional que hemos mostrado, digamos, en generaciones es extraordinaria. Seguimos, digamos, con la inercia de lo que se pensó en el momento fundacional del constitucionalismo a fines del siglo XIX, bajo esas instituciones que fueron pensados para responder a problemas muy propios de ese momento, que era, bueno, los estados no nos van a aceptar, digamos, este documento, bueno, démosle poder, por ejemplo, en un Senado, bueno, ¿qué hacemos con, digamos, o sea, eran respuestas a problemas muy específicos de ese momento y seguimos marcados por eso. Y yo creo eso, que aún en su mejor versión, los congresos tienen la incapacidad de dar cuenta del pluralismo, de la diversidad que es propia de nuestras sociedades. Entonces, uno dice, ya quedó en el museo el Congreso. No, seguro que va a tener que tener una función importante, pero sí reconocer eso de que hay demasiada vida por fuera del Congreso y que es imposible que aún en su mejor expresión, funcionando del mejor modo, el Congreso pueda dar cabida a la diversidad social que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para retomar ese debate, esas críticas, esa diversidad de puntos de vista que hay en la sociedad? Y yo creo que eso, que nuestras instituciones en buena medida han quedado como chicas respecto al nivel de diversidad social que hay. Último punto, digamos, o sea, creo que eso, hay mucho para decir en crítica a los tribunales, mucho para decir sobre romper la tensión y, digamos, como el suma cero entre el presidencialismo y el parlamentarismo, hay mucho que decir sobre el Congreso. El último punto que mencionaría también, digamos, es para tomar un último ingrediente central es sobre cómo pensamos la representación, digamos. Tú citabas a Burke, digamos, y sí, yo creo que hay ahí como dos visiones en tensión sobre la representación. Burke decía, vótenme y después no me molesten más. Con algunas cosas, que yo creo que parte de lo que decía era muy sensato, que era, no quiero ser esclavo, no quiero tener la soga en el cuello y tener que dejar de pensar una vez que me eligieron representante. Denme libertad para que yo pueda cambiar de opinión si encuentro una opinión distinta, interesante en mis otros colegas. Eso está bien, pero dio lugar a uno de los extremos, que es este desvínculo, del mismo modo en que él criticaba en ese momento a Kruger, digamos, y a sus opositores en ese momento que hablaban por el mandato, digamos, revocatorio y las instrucciones obligatorias, y decían, no, ustedes, digamos, van a ser esclavos de sus representados. Bueno, las dos versiones tenían un riesgo enorme. La de Burke es la que hoy padecemos, que es el desvínculo. La de sus opositores era, sí, efectivamente, que el representante fuera simplemente, como se dice, un puppet, una muñeca, alguien que habla simplemente por la voz de sus, lo que le han votado. Y yo creo que escapamos de este riesgo de convertir a los representantes en meras bocas que hablan sin pensamiento,
escapamos de ese riesgo, pero caímos en el riesgo opuesto, que es el riesgo del desvínculo, digamos, de los representantes que cuando se encuentran en la mesa de representantes y bueno, ven que pueden hacer mucho negocio entre ellos, digamos, que pueden hacer muchas cosas que los beneficien a ellos mismos, digamos. Entonces sí, otra vez, descansamos en la buena voluntad de representantes que ojalá, digamos, sepan trabajar por el interés público, pero los riesgos de que hagan otra cosa es enorme, no en Chile, no en Argentina, en cualquier lado. Digamos, es eso, otra vez vuelvo y termino con eso, lo de Madison. O sea, no puede usted pensar la institución como si la institución fuera a funcionar bien si estuviera ocupada por un ser angelical, virtuoso, digamos, con gran virtud cívica. Asuma lo contrario. ¿Qué pasaría si esa institución la ocupara un demonio? Si usted me responde bien, o sea, si usted diseñó una institución que funciona aceptablemente, aun si está ocupada por un demonio, esa es una buena institución. Y yo creo que muchas de las instituciones que uno pone en marcha o acepta o consiente son instituciones preparadas para funcionar con ángeles. Digamos, y bueno, entonces van las cosas como van. Muchas veces quienes ocupan esas instituciones no son ángeles. ¡Qué sorpresa! Digamos, Madison hubiera dicho, era lo que había que esperar en el primer minuto. O sea, simplemente se equivocó en el diseño institucional. Bueno, creo que ahora podemos pasar a una ronda de ideas, comentarios que tengan, de preguntas. Ojalá haciendo el mismo esfuerzo de telegrafía que ha tenido que hacer el profesor Gargarella para referirse a los comentaristas, para alcanzar dentro del tiempo y que pueda también replicar Roberto. Sí, María Cristina. Existe un riesgo en la actualidad porque efectivamente ahora que corresponde en Chile a tomar las bases ciudadanas y transformarlas en un texto constitucional, en una propuesta que irá a hacer el gobierno, de concentrarse mucho efectivamente en el poder que va a tener el Congreso. Me recuerdo el comentario del profesor Zapata. Sin embargo, también en esa fase ciudadana se habla de democracia participativa, sin desmarcarse o sin desechar la democracia representativa, sino como un complemento. Y la reflexión ahí que yo quería hacer y hacerle una pregunta posterior es que la Constitución chilena habría que agregar quizás un tercer elemento que es la ciudadanía en la intervención de las políticas públicas. Y para eso, bueno, existen mecanismos en la actualidad que más allá de la consulta o de estas audiencias de las que hablabas en la intervención, es la participación directa de la ciudadanía, ya sea propuestas de ley o más al estilo uruguayo de revocatorio de ley y propuestas y hacer un paquete de instituciones que incorporen a la ciudadanía de una forma más dinámica al proceso de toma de decisiones. Y ahí, bueno, ahí sí viene un poco de innovación, o hay que mirar países que sí lo han ocupado con sus experiencias exitosas y también con las que no sirven, porque entregarle herramientas a los ciudadanos pueden generar muchas expectativas y también muchas decepciones. Y mi pregunta es, en ese contexto de incorporar a la ciudadanía, ¿qué experiencias podrías o ves que podrían ser positivas de incorporar en un sistema? Bueno, no creo que lleguemos a conversar sobre presidencialismo y parlamentarismo, sí que va a ser en un presidencialismo, bueno, pero eso es una visión general. ¿Qué propuestas positivas puede haber ahí que ayuden un poco a combatir este conservadurismo que hay con las instituciones tradicionales, de la sala de máquina de siempre, incorporando a la ciudadanía una forma incidente? Mi nombre es Olga Espinosa, también soy académica del INAP, del Instituto de Asuntos Públicos, pero me gustaría incorporar un elemento adicional y es el factor cultural. América Latina es una suma de distintas culturas en donde el andino, lo afro y una serie de otras culturas, en este caso, en el caso de Chile, la mapuche, en fin, tienen una participación muy activa y hoy cada vez tienen un nivel de presencia ciudadana más y más visible. En esta expresión de participación ciudadana, lo cultural, ¿qué rol puede jugar?
siento ligeramente interpelado en el sentido de ser parte de los demonios, porque pertenezco a la institución más demoníaca del orden constitucional chileno, que es el Tribunal Constitucional. Así que, pero en el entendido de que el Congreso Nacional obró bien, en mi caso por lo menos, yo quisiera preguntar cosas como la siguiente. No quiero preguntar sobre los tribunales constitucionales, sino que sobre el corazón de la desconcentración del poder, porque una cosa son las instituciones, pero otra cosa son configurar instituciones a partir de los hechos, y yo tengo la impresión de que hay hechos que hace bastante tiempo partió esta conferencia sobre la idea o el taller sobre la idea de los límites del constitucionalismo. O sea, esto es una cosa que tiene ciertos límites, porque hay subdecisiones o estructuras que deciden por él. Y aquí hay 3 o 4 grandes desafíos que tienen que ver con el clivaje socioeconómico, que es muy poderoso en el país y que hace probablemente que hayan en Chile menos derechos de los derechos. O sea, el debate podría estar ahí también. En segundo lugar, el dilema sobre la tecnología y el impacto institucional, que tiene que ver con la organización del poder desde el desafío de la teledemocracia. Ahora que murió Sartori, un recuerdo por él, digamos, pero que es una ilusión que ha ido quedando en el camino. Y los desafíos de la globalización que impactan a las instituciones. Entonces son puras cuestiones que operan por fuera, que generan volúmenes de concentración de poder muy interesantes y que al final no siempre las soluciones institucionales pasan por la estructura tradicional de poderes, sino que impactan sobre organismos. Hoy día, por lo menos las soluciones institucionales van en el crecimiento de organismos autónomos, externos, cada vez más tecnocráticos, con algunos componentes plurales, etcétera, etcétera. Y finalmente terminar con la idea sobre que la apelación de los derechos tiene que ver con una especie de un cierto ejercicio terapéutico. Como la promesa era la igualdad y como hay desigualdad, bueno, los derechos es un ejercicio terapéutico para decir, bueno, usted también tiene más derechos, digamos, no... Aun cuando tenga desigualdad, podríamos luchar por este ejercicio terapéutico, y la farmacia son los tribunales, digamos. Los tribunales pueden hacer un poquito más de lo que hacen y con ejercicios interpretativos más o menos inteligentes pueden llegar a fórmulas terapéuticas. Pero, claro, la terapéutica tiene un espacio institucional menor. Esa es mi reflexión. Hay una frase que dice que cuando América Latina necesita reformas termina haciendo revoluciones. Y en ese sentido pienso en este destrabamiento de este nudo central de la concentración del poder. Cuando hablamos de cambio constitucional, de alguna manera nos remite al sentido de la catástrofe en América Latina. No sé cuál es tu reflexión en torno a eso. Bueno, quisiera agregar un comentario y medio de mi parte, aprovechando tu presencia acá. La primera es acerca del meollo de tu argumento en el sentido práctico, que es en el fondo del enojo, que hay una persistente incapacidad de escabullir el elefante. Ahora, cuando esa acción se hace tan persistente, agrava el problema, en el sentido que ya no es solo una cuestión de llamar a superarlo, porque está enquistado, es como parte de la propia entronización del poder. Entonces, la pregunta ahí es, ¿por qué? ¿Por qué los colegas escabullen eso? ¿Por qué está el énfasis solo en los derechos y no en la arquitectura del poder? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Y eso tiene hay una background de toda esa discusión. Me acuerdo, por ejemplo, la noción de vacío teórico ideológico de que hablaba en un momento Manuel Antonio Garretón. Creo que para referirse a los problemas de la unidad popular, de concebir este tránsito al socialismo, pero que no resolvía los problemas, había un vacío grande que no se sabía cómo hacer eso. Y luego, en un tema más sectorial, recuerdo que porque yo estudié en algún momento el tema de Fuerzas Armadas y Poder y todo ese tema, y me acuerdo que Alfred Stepan
mencionaba que hay una incapacidad en la ciencia social para darle importancia a ese tema, como que todo se termina resolviendo en términos de los tres poderes clásicos, pero no se mira este gran poder fáctico en América Latina, y algo impide que los cientistas sociales también escabullen ese gran elefante. Y él lo atribuía a un bias liberal. Pero en fin, entonces, ¿cuál es el bias ahí? ¿Cuál es la causa? ¿Se trata de una especie de vacío teórico ideológico de los juristas, de los que piensan en el derecho y en la reforma? ¿O se trata quizás también de un compromiso político o de una suerte de inhibición frente a un poder tan... Porque en realidad atacar la sala de máquinas es una suerte de revolución, en el sentido, es muy fuerte lo que se ataca y son muy grandes los intereses. Entonces, ¿cuál sería en el fondo un listado de causas próximas o menos próximas en torno a esta cuestión, que yo creo que es importante tenerla más o menos clara para poder ver cómo resolverla? Bueno, ese es un tema. Y el otro es sobre la noción del nuevo constitucionalismo. Y ahí es una preocupación que he tenido desde cierto ángulo yo, que es, claro, que el nuevo constitucionalismo está planteado en términos de esta ampliación de derechos, ¿no es cierto?, que viene con esta ausencia y que tú más o menos retrotraes a la Constitución mexicana para adelante. Pero también hay otra manera y me imagino que habrá muchas maneras de ver nuevos constitucionalismos que quizá están subsumidos en esta gran matriz que tú presentas. Pero me refiero a que quizá una cuestión muy peculiar de América Latina y muy distintiva y muy claramente expresada en evoluciones constitucionales es el creciente reconocimiento de la diversidad, ¿no es cierto?, de varias diversidades, pero en particular de la diversidad étnico-cultural, y que tiene reflejos claros en nuevas constituciones. Y entonces aquí me gustaría ver si tú ves eso solamente como parte de la ampliación de participación y de derechos, o lo ves también como una nueva matriz que incorpora algo nuevo de otro orden. En parte está vinculado, o lo que yo querría decir está vinculado con lo que veníamos hablando, y es que algunas de las cosas más interesantes que efectivamente ocurrieron en el constitucionalismo regional, yo coincido, digamos, han tenido que ver con poner atención en un área antes descuidada, que tenía que ver con algo tan central como la diversidad cultural, y yo creo que, digamos, ahí se han hecho, digamos, observaciones que eran necesarias, traducidas, por ejemplo, en compromisos constitucionales, bueno, en un punto exóticos, en un punto extravagantes, raros, digamos, como por ejemplo lo que fue el summa causae, digamos, los derechos de la naturaleza, cosas, bueno, digamos, exóticas en el mejor de los casos, pero digamos, simplemente para decir, un modo de entrar al problema de los muchos que hay es un modo que tiene todo que ver con lo que veníamos conversando. Doy un ejemplo, digamos, de lo más crudo posible. Cuando el año pasado el Tribunal Constitucional ecuatoriano le tocó interpretar el summa causae, dio la peor interpretación imaginable, digamos, ratificando el tipo de problemas que tenemos, no solamente con el tema de los tribunales, sino con no tocar o mantener intocada la sala de máquinas. Si algo interesante había traído esa exótica, extravagante referencia a los derechos de la naturaleza, era la idea de incorporar un nuevo principio interpretativo que le dijera a los actores futuros, ojo que cuando pensamos en proyectos de desarrollo, etcétera, bueno, necesitamos otros principios más allá que el principio del mercado y la ganancia. Y bueno, era un modo, yo creo, de leer de un modo interesante, digamos, qué es lo que significaba esta cosa tan extraña como el summa causae. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional ecuatoriano? Y otra vez yo hubiera dicho, de modo nada sorpresivo, frente a esa extravagante, pero bueno, finalmente
digamos, atractiva idea de la summa causae, que es de lo más notable y raro que trajo el nuevo constitucionalismo latinoamericano, dijo, la summa causae es perfectamente compatible con el proyecto de extractivismo que está aquí en juego. O sea, bueno, entonces está bien. Si el summa causae es compatible con el extractivismo, bueno, entonces saquémonos el traje, ya, vamos a divertirnos, tomamos o sea, se terminó todo. O sea, es directamente cualquier cosa. Hacemos cualquier cosa en nombre de la Constitución. No, digamos, fue un golpe, no es que uno iba a esperar, pero uno diría, bueno, algo... Digamos, si me toca trabajar sobre este caso, bueno, trato de ocultar, digamos, la parte de la Constitución que habla de summa causae. No, es perfectamente compatible extractivismo con summa causae. Entonces, esto yo creo que es, otra vez, la idea de podemos incorporar lo más exótico, extravagante, extraordinario en la Constitución, pero si estas instituciones que son las que van a decidir, por ejemplo, sobre cómo se lee la Constitución, siguen controladas bajo el poder concentrado y bueno, la decisión no se asuste, no se sorprenda si lo que hace es una decisión al servicio del poder concentrado. Entonces, otra vez yo diría, mire, si le interesaba la Constitución, en vez de hacer la tontería que hizo, mañana, digamos, trabaje sobre la parte de la sala de máquina, que en una dirección muy obvia. Preguntabas, digamos, sobre causas, digamos. Yo creo que hay causas buenas y malas. No, y en todo caso, la cercanía biográfica con muchos de los que han trabajado en las convenciones constituyentes en los últimos tiempos, bueno, al menos a mí me permiten hacer una primera clasificación. Podría decir también muchas cosas, pero alguna que diría, sin pretender ser exhaustivo, bueno, hay gente, digamos, y estoy aquí simplemente recordando rostros y biografías, digamos, hay gente que, digamos, no avanzó más allá de un cierto punto porque entendió que debía someterse al poder de turno para tratar de hacer algo. Entonces, un poco la estrategia, y en Argentina hubo de esos casos, fue, bueno, miren, las limitaciones son extraordinarias, que el presidente Menem quiere la reelección, no va a permitir que le saquemos 1 milímetro de su poder, pero bueno, aprovechemos y entonces hacemos esto que es lo que me permite. Entonces, algunos fue a partir de ahí. Otros yo creo que fue el mal caso, que es que hubo muchos, digamos, simplemente cooptados. O sea, primero, podemos decir, ha mantenido su dignidad moral, que es decir, bueno, trabajo en aquello que puedo, digamos, sería bueno que lo hubiera explicitado, digamos, que tenía ese tipo de limitaciones, antes o después, no lo ha hecho, pero bueno, ha habido otros casos que simplemente, digamos, han sido cooptados por el poder, que sería el peor caso de todos. Luego yo creo que, por ejemplo, también, para tomar la buena fe de otros casos, hay quienes han trabajado por reforzar el peso de los tribunales internacionales porque se sienten los lobistas de los tribunales internacionales, qué sé yo, organismos de derechos humanos. También, uno puede decir de buena fe, han dicho, bueno, a ver, digamos, como el progresismo norteamericano en la época de la Corte Warren, digamos, la Corte de Brown versus Board of Education. Era decir, bueno, como yo litigo ante la Corte y tengo poder de influencia y tengo algún poder de persuasión sobre la Corte, bueno, denle todo el poder de la Corte y gente como yo estamos trabajando en eso. Entonces, o sea, qué sé yo, ha habido ese tipo de cosas que combinan buenas y malas razones, muchas veces el autointerés, muchas veces el compromiso cívico, muchas veces la cooptación, digamos, pero hay muchas de esas buenas y malas razones que explican, digamos, por qué ese olvido, ¿no? Creo que también ha habido, dos cosas más mencionaría, ha habido descuido teórico, y ese es un problema, que es en todo caso el problema que a mí me interesa llamar la atención. Bueno, para el que realmente le preocupa la cuestión, bueno, sepa que esto muchos se lo han olvidado. No, y luego también diría la violencia política. O sea, la reflexión constitucional en América Latina en parte fue abortada o destruida por la violencia política que eliminó una generación o más, digamos, una parte importante de las cabezas constitucionales, aquí en Chile como en Argentina, como en tantos lados. O sea que parte de la reflexión constitucional se rompió, sobre todo la reflexión constitucional más crítica, porque, digamos, hubo violencia política, o sea que también eso influyó en la ausencia de ciertas reflexiones. Entonces, ha habido de todo, ha habido descuido, ha habido violencia, ha habido cooptación, ha habido autointerés, ha habido una estrategia de, bueno, hago lo que puedo en contextos limitados, o sea que
todo ese menú está y yo lo podría asociar con nombres y apellidos, ¿no? Esos casos. O sea, creo que esos casos están. Algunas cosas más. La pregunta que hacías, Gonzalo, es súper compleja, digamos. No, por supuesto que bueno, habría mil cosas para decir sobre lo que comentas, digamos. No, una es que efectivamente, para entrar por algún lado, hay mucha vida por fuera del derecho que aquellos interesados en el derecho tenemos que saber prestar atención. Entonces, qué sé yo, los medios de comunicación, la globalización de los poderes y del derecho también, la estructura económica. Entonces, hay mucho fuera de la Constitución que merece ser tomado en cuenta cuando pensamos en la Constitución. En todo caso, una nota a pie de página al respecto, y algo de eso decía también hoy a la mañana, es muchos de nuestros antecesores tenían esa constante de saber pensar en el derecho en vinculación con otras esferas de la vida pública, ya sea la economía, la sociedad, la cultura, que se en referencia. Para decir algo, Thomas Paine tenía sus escritos sobre la Constitución, he sido como el redactor de la Constitución de Pensilvania y autor, digamos, de textos fundamentales sobre los derechos, etcétera, ¿no? de los derechos del hombre, etcétera, con sus escritos agrarios. Esto es, era natural que pensara en la distribución de la tierra y en la Constitución. Jefferson, exactamente lo mismo, Agrarian Writings, y, o sea, los escritos estudios agrarios y los estudios sobre la Constitución. Alberdi, sistema económico rentístico, o sea, junto con sus estudios sobre el comparado de la Constitución. Bello, o sea, está bien, era otra cultura, pero digamos, había esa certeza de que el derecho formaba parte de una serie de esferas que uno tenía que saber decir algo, o sea, que no eran esferas autónomas, ¿no? Ahí hay un punto importante, o sea, no pensar en la autonomía del derecho, ¿no? Ni en la fascinación de que todo lo cambia el derecho, no, el derecho es parte de una de las esferas que ayudan a entender, y si yo esto lo trabajo autónomamente como si no tuviera nada que ver con lo otro, y voy a perder información absolutamente importante. Entonces, yo recuperaría parte de tu comentario en esto, de la necesidad de pensar el derecho de la mano de otras reflexiones. O sea, eso, un Alberdi que escribe sobre la Constitución y al otro día escribe Sistema Económico Rentístico es un buen ejemplo de esta idea. O sea, es absolutamente crucial. Si no, estoy errando el tiro. Si no, estoy perdiendo orientación, digamos. Entonces, esa reflexión más estrecha que hacemos hoy, yo creo que es parte del problema. Una línea solamente sobre Sartori y compañía. Yo creo que ahí hay un pensamiento que ha sido muy propio de la academia italiana, que por razones que uno puede entender, por lo que son el modo en que los medios de comunicación en Italia han intervenido en política y el modo en que han sido comprados por el dinero, cosas por el estilo, ha llevado a muchos, desde autores en ciencia política como Sartori, a autores cruciales en el derecho como Ferraioli, a pensar de modo muy escéptico sobre la democracia y sobre la intervención ciudadana en política. Yo soy muy resistente a ese modo de pensar y lo veo también como muy italiano, pero es un modo que tiene mucho impacto en América Latina y mucha de la reflexión, digamos, constitucional en América Latina está permeada por ese pensamiento que yo creo que es propio de la generación de los Ferraioli o de Zaffaroni en Argentina, que en el mejor de los casos y para reconstruirlo en su mejor versión, hay una mala versión, pero para reconstruirlo en su mejor versión, yo creo que tiene que ver con el drama del nazismo, digamos. O sea, es la generación que vivió sabiendo de lo que implicaba el drama del nazismo y entonces hicieron un vínculo entre nazismo, participación popular, el riesgo de que si abrimos mucho el juego terminamos en el nazismo. Bueno, entonces yo creo que es un problema del modo de pensar y una aproximación muy propia de una generación, digamos, que nos antecede a muchos, y que yo creo que hoy tenemos que mirar más críticamente, ¿no? Entonces, rescataría ese punto porque sé que influye mucho en el modo en que se piensa el derecho en América Latina y es un modo muy impactado por el drama del nazismo. Yo creo que nosotros tenemos otros dramas sobre los cuales, a partir de los cuales tenemos que pensar el derecho, y del nazismo tenemos mucha cosa que aprender en el sentido de a cómo resistir, pero
pero no bajo la idea que abrumó a muchos de nuestros antecesores, que es, si abrimos un poco el juego político, terminamos en la democracia desbocada, el arrasamiento de los derechos, ¿no? Por eso Ferrajoli piensa en ese sentido. O sea, por un lado, restricciones en los modos de concebir la democracia y por otro lado, barreras tremendas de derechos que controlan los jueces. Sí, digamos, porque en la mejor versión que la hay, digamos, es el drama que gente como él vivió. Entonces, yo lo entiendo, pero no creo que merezca que pensemos el derecho hoy en esos términos, que es increíblemente influyente en toda América Latina. Y no sé si hay alguna cosa más. Bueno, sobre participación, un punto simplemente, y es este de, digamos, retomar aquella anécdota que yo contaba sobre Ecuador. Digamos, en la Constitución ecuatoriana se hizo una nueva rama de poder, todo dedicado a la participación popular. Bueno, es inaceptable seguir haciendo constitucionalismo de ese modo. O sea, una nueva rama, todo de participación popular, mientras usted mantiene el poder concentrado en términos políticos, económicos y constitucionales, como lo está manteniendo. Eso es una tomadura de pelo y nosotros, personas, digamos, cientistas sociales y constitucionalistas y teóricos del derecho, tenemos que denunciarlo. O sea, ya pasó el momento en que por descuido, por error, digamos, se hizo eso. No es aceptable más, digamos. Sabemos que eso se convierte en una tomadura de pelo, en una hipocresía, digamos, en una falta de respeto finalmente, ¿no?, a la pretensión de que el derecho es una cosa que nos involucra a todos y que nos hace un llamado a todos a intervenir. Entonces, no es aceptable seguir pensando el constitucionalismo regional en términos consistentes con la concentración del poder. Entonces, nada, tendremos dificultades para ver cuál es el diseño alternativo óptimo, cuál es el mejor rediseño de la rama de poder, pero claramente tenemos que saber esto es inaceptable. Forma parte de un modo elitista de pensar la democracia que no, digamos, tenemos que aceptar más, ¿no? Eso diría. Perfecto. Muchas gracias, profesor Gargarella, por la excelente reflexión tan oportuna como decíamos. Y tenemos ya que cerrar. Agradecemos a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, Faride, y quien ha sugerido que hagamos de esto un documento de trabajo. Posiblemente te contactemos en referencia a eso, a propósito de todo lo que se ha grabado y registrado. Gracias también al ICSO de la UDP, a mi propio INAP, a todos ustedes que han participado, a los comentaristas por su preparación, y también a Natalia Sánchez de la Cátedra de Derechos Humanos, que ha hecho en realidad todo esto posible. Así que muchas gracias y ojalá podamos ver más adelante. Gracias.